nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Hermanos, buenos días a todos. Sean bienvenidos a esta celebración en la que nos reunimos hoy, cuarto domingo de la Pascua, para recordar que Cristo que ha resucitado es el buen pastor. Vamos a comenzar, hermanos, nuestra celebración pidiendo la bendición del agua, recordando que el día de nuestro bautizo todos hemos sido bautizados. Vamos a decir a cada oración: bendice y purifica a tu iglesia. Bendice y purifica a tu iglesia. Padre celestial, que del Cordero inmolado en la cruz haces brotar una fuente de agua viva, oremos. Bendice y purifica a tu iglesia. Cristo Jesús, que renuevas la juventud de la iglesia con el baño del agua y la palabra de la vida, oremos. Bendice y purifica a tu iglesia. Espíritu Santo, que nos hace renacer de las aguas del bautizo como primicia de una humanidad nueva, oremos. Bendice y purifica a tu iglesia. Dios Todopoderoso, Padre Santo, que por medio de los sacramentos de la fe renueva las maravillas de la creación y la redención, bendice esta agua y concede que todos los renacidos en el bautizo sean mensajeros y testigos de la Pascua que se renueva incesantemente en tu iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que Dios Todopoderoso nos purifique del pecado y por la celebración de esta Eucaristía nos haga digno de participar del banquete de su reino. Por los siglos de los siglos. Alabemos al Señor con el canto del Gloria.
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, te pedimos que nos lleves a gozar de las alegrías celestiales para que tu rebaño, a pesar de su fragilidad, llegue también a donde lo precedió su glorioso pastor. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y el Dios por los siglos de los siglos. Tengan de tomar asiento, hermanos. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo y Bernabé prosiguieron su camino desde Perge hasta Antioquía de Pisidia. Y el sábado entraron en la sinagoga y tomaron asiento. Cuando se disolvió la asamblea, muchos judíos y prosélitos piadosos acompañaron a Pablo y a Bernabé, quienes siguieron exhortándolos a permanecer fieles a la gracia de Dios. El sábado siguiente, casi toda la ciudad de Antioquía acudió a oír la palabra de Dios. Cuando los judíos vieron una concurrencia tan grande, se llenaron de envidia y comenzaron a contradecir a Pablo con palabras injuriosas. Entonces Pablo y Bernabé dijeron con valentía: la palabra de Dios debía ser predicada primero a ustedes, pero como la rechazan y no se juzgan dignos de la vida eterna, nos dirigiremos a los paganos. Así nos lo ha ordenado el Señor cuando dijo: yo te he puesto como luz de los paganos para que lleves la salvación hasta los últimos rincones de la tierra. Al enterarse de esto, los paganos se regocijaban y glorificaban la palabra de Dios y abrazaron la fe todos aquellos que estaban destinados a la vida eterna. La palabra de Dios se iba propagando por toda la región, pero los judíos azuzaron a las mujeres devotas de la alta sociedad y a los ciudadanos principales y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé hasta expulsarlos de su territorio. Pablo y Bernabé se sacudieron el polvo de los pies como señal de protesta y se marcharon a Iconio, mientras los discípulos se quedaron llenos de alegría y del Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es Dios y nosotros su pueblo, aleluya. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo, aleluya. Alabemos a Dios todos los hombres. Sirvamos al Señor con alegría y con júbilo entremos en su templo. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo, aleluya. Reconozcamos que el Señor es Dios, que Él fue quien nos hizo y somos suyos, que somos su pueblo y su rebaño. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo, aleluya. Porque el Señor es bueno, bendigámoslo. Porque es eterna su misericordia y su fidelidad nunca se acaba. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo, aleluya. Del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. Yo, Juan,
Vi una muchedumbre tan grande que nadie podía contarla. Eran individuos de todas las naciones y razas, de todos los pueblos y lenguas. Todos estaban de pie, delante del trono y del Cordero. Iban vestidos con una túnica blanca y llevaban palmas en las manos. Uno de los ancianos que estaban junto al trono me dijo: estos son los que han pasado por la gran tribulación y han lavado y blanqueado su túnica con la sangre del Cordero. Por eso están ante el trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado en el trono los protegerá continuamente. Ya no sufrirán hambre ni sed, no los quemará el sol ni los agobiará el calor, porque el Cordero que está en medio del trono será su pastor y los conducirá a las fuentes del agua de la vida, y Dios enjugará de sus ojos toda lágrima. Palabra de Dios. Te alabamos, Yo soy el buen pastor, dice el Señor. Yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Me las ha dado mi Padre, y Él es superior a todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Palabra del Señor. Tengan la bondad de tomar asiento un momento, hermanos, por favor. Hermanos, el día de hoy, como decíamos al comienzo de la celebración, la Iglesia contempla el misterio de Cristo como buen pastor. Siempre el cuarto domingo del tiempo de Pascua se dedica a contemplar a Cristo como buen pastor. Y hoy podemos reflexionar acerca de esta realidad partiendo de una situación fundamental, ¿no? Y es precisamente esta situación de las diferentes voces que existen en medio de nuestro mundo. Hoy podemos contemplar que existen voces de diferentes niveles, ¿no? Que informan, que dicen, que dan cosas de importancia, cosas falsas o cosas absurdas. Sobre todo hoy con el internet podemos ver grandes voces y de mucha información, ¿no? Pero no porque exista mucha información significa, ¿verdad?, que estamos muy informados, ¿no? Creo que también, así como no tener nada nos priva de la información, tener demasiado, pues también nos priva de la información. Porque al tener exceso de información con contenidos tan contradictorios, con contenidos tan complejos, pues ciertamente, ¿verdad?, a veces no nos informamos, porque nos engañan tantas voces que puede existir. Y ante eso, entonces, hoy somos invitados precisamente a descubrir el valor de la verdadera voz que puede guiarnos en la vida. Por un lado, podemos escuchar hoy en la primera lectura la situación que vive Pablo y Bernabé cuando están predicando ahí en Antioquía. Dice que Pablo y Bernabé estaban predicando, que tenía mucha gente, y entonces aparecen los judíos.
Y los judíos de inmediato, ¿verdad?, empiezan a criticarlos, ¿verdad? Los judíos de inmediato empiezan a señalarlos y dice, empezaron a contradecir a Pablo con palabras injuriosas. Entonces, los judíos, ¿verdad?, cuando empiezan a ver el éxito que tiene Pablo y Bernabé, empiezan a contradecir ahí a Pablo, ¿no?, a decirle de cosas. Pero no solamente a contradecirlo con argumentos interesantes, ¿no? Dice, empezaron a contradecirlo con palabras injuriosas, es decir, insultándolo, sobajándolo, disminuyéndolo, ¿no? Empezaron a atacarlo, ¿no? Empezaron a disminuirlo, empezaron a acabarlo, ¿no? Empezaron a destruirlo, por así decirlo, ¿no? Por lo tanto, estamos delante de una realidad fundamental. Los judíos les gana la envidia y empiezan a injuriarlos. Y ante eso entonces responden de inmediato, ¿no? La palabra de Dios debía ser predicada primero a ustedes, pero como la rechazan y no se juzgan dignos de la vida eterna, nos dirigiremos a los paganos. Es decir, ante las injurias, los insultos que reciben, no es que ahí Pablo también se ponga a decir de groserías, no, Pablo dice, miren, la palabra era destinada a ustedes. Ustedes son los primeros destinatarios de la palabra. A ustedes se les tenía que anunciar la palabra. Pero como no quieren escuchar la palabra, nos vamos a ir con los paganos. Efectivamente, los judíos tenían que ser los primeros que recibieran la palabra, porque los judíos conocían las escrituras, ¿no? Los judíos conocían, ¿verdad?, que iba a venir el Mesías, que iba a venir al cumplimiento de todo. Por lo tanto, a ellos se les tenía que anunciar primero la palabra para que conocieran el cumplimiento de todo. Pero como rechazan la palabra, pues mejor vamos con los paganos. Vamos con alguien que sí quiere escucharnos. Vamos con alguien que sí tenga un corazón disponible. Porque el problema es que los judíos no tienen un corazón disponible. Tienen un corazón lleno de envidia, tienen un corazón cerrado, tienen un corazón incapaz de transformar su vida. Entonces, ante eso dice, vamos a ir con los paganos. Ustedes quieren escuchar, bueno, es problema de ustedes. Vamos a ir con quien sí quiere escucharnos, ¿no? Y entonces ahí brota efectivamente el tema de la escucha, la capacidad de escuchar, la capacidad de estar atento. Pero para escuchar, ¿qué se necesita? Un corazón bien dispuesto, un corazón bien dispuesto. Y el que no quiere escuchar, pues no puede. Y entonces el que escucha pertenece efectivamente al pueblo de Dios, como lo hemos escuchado hoy en el texto del Evangelio, ¿no? Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Mis ovejas escuchan mi voz. Ahí está la palabra clave de todo. Las ovejas del Señor, ¿cuáles son? Las que escuchan la voz. Entonces, en la primera lectura, estos judíos que se la viven injuriando, ¿son las ovejas de Dios? Pues no, porque no quieren escuchar la palabra de Dios, porque no quieren escuchar el mensaje, ¿no? Están ahí insultando, no son sus ovejas. Las ovejas escuchan la palabra de Dios. Y aquí cuando hablamos de las ovejas, generalmente, ¿verdad?, hoy día, la palabra oveja, ¿verdad?, borrego, ¿verdad?, se ve de manera peyorativa, ¿no? Y se empieza a ver el borrego, ¿verdad?, como el que no piensa, ¿no? Dicen, ahí va la borregada, ¿no? Como el que no piensa, ¿no? Como el que va siguiendo a tontas y locas, ¿verdad?, sin comprometerse totalmente, ¿no? Ahí va, ¿verdad?, sin encontrarle sentido a las cosas, ¿no? Y hoy día se pone como en un sentido peyorativo, ¿no? Va en un sentido negativo de la palabra, ¿no? La borregada. Pero si lo pensamos bien, no es cierto. Ese dicho, pues lo decimos hoy nosotros, ¿verdad? Porque somos gente de ciudad, ¿no? No tenemos ovejas y borregos, ¿no? Pero si vemos bien, en realidad una oveja, en realidad, mis hermanos, no es así. No es que va así ahí van todas, ahí va la oveja. No es cierto. Como lo dice Jesús, mis ovejas escuchan mi voz. Es decir, una oveja no sigue a cualquiera, ¿eh? Puede estar la oveja y alguien la puede llamar y no le hace caso. Porque al que le hace caso es al pastor. Eso de que la oveja ahí va a ver a la borregada porque no piensan y van caminando, pues son gente que lo dice porque no conoce las ovejas, ¿no? Pero en realidad una oveja sigue la voz del pastor, ¿no? Sigue la voz de aquel que lo está guiando, ¿no? Esa es a la que le hace caso. No le hace caso a cualquier voz. En realidad una oveja es muy selectiva para seguir a alguien, ¿no? Y sigue precisamente al que conoce su voz. Entonces ese dicho de la borregada en realidad está mal dicho, ¿no? Pero bueno, lo decimos nosotros de manera peyorativa, pero en el fondo pues es ignorancia, porque una oveja no es así. Una oveja no sigue a cualquiera, no se fía de cualquiera, sigue la voz de su pastor. Eso es el primero que nada. ¿Y qué necesitaríamos entonces nosotros para escuchar la voz del pastor? ¿Cuáles serían las características que necesitamos para escuchar la voz del pastor? Pues primero que nada, lo que decíamos, saber distinguir la voz del pastor, saber distinguir efectivamente dónde está la voz del pastor. Y en este caso, si Cristo es nuestro pastor, saber distinguir su voz. Ese es el primer elemento fundamental para escuchar la voz del Señor, saber distinguir la voz.
Decíamos al principio, ¿verdad?, que hoy día existe mucha información, existen muchas voces. Pues efectivamente, en un mundo con tanta información, un mundo con tantas voces, un mundo con tantas propuestas, tendría que saber precisamente tener la capacidad de distinguir la voz de Dios en medio de estas voces. Porque a veces nos dejamos guiar con cualquier voz, ¿no? Cualquier conveniencia, con cualquier propuesta, con cualquier situación, con cualquier moda. Bueno, pero ¿en dónde está la voz de Dios? Para saber escuchar a Dios, para pertenecer al rebaño, ¿verdad?, por así decirlo, del Señor, ¿qué necesitaríamos? Lo primero que necesitamos es escuchar la voz del Señor. Lo primero que tenemos que es escuchar lo que el Señor nos va pidiendo, lo que el Señor nos va indicando, lo que el Señor nos va mostrando en la vida. Lo primero que tenemos que hacer es escuchar esa voz, distinguirle a los demás de eso. Y para distinguirla, entonces, efectivamente, tenemos que conocer el mensaje del Señor. ¿Esto que me están pidiendo viene de Dios o no? Si habla de amor, seguramente viene de Dios. Pero si habla de venganza, si habla de divisiones, si habla de rencores, si habla de estafas, si habla de engaños, mis hermanos, eso no viene de Dios. Es que me lo recomendaron, no. O sea, si te están recomendando odiar, perdóname, pero eso no es la voz de Dios. Hay que saber distinguir la voz de Dios. No hay que dejarnos confundir en la gran orquesta, ¿verdad?, de la multiforme voces que surgen en el mundo. Hay que saber distinguir la voz de Dios. Hay que sabernos guiar desde la voz de Dios. Hay que dejarnos iluminar con la voz de Dios. ¿De dónde viene la voz? Ellas conocen mi voz. ¿Hasta qué punto nosotros conocemos la voz de Dios? ¿O hasta qué punto nos dejamos enganchar o embaucar con cualquier otra voz que no es la de Dios? Mis ovejas escuchan mi voz. Pero en segundo lugar, escuchar la voz significa entonces también tener otra capacidad. Significa saber reconocer las tonalidades de la voz, ¿no? Porque la voz tiene diferentes tonalidades, ¿verdad? Cuando yo escucho a alguien que me dice algo, ¿verdad?, me digo, ay, me lo está diciendo muy golpeado, ¿no? Y entonces es un tono, ¿no?, la tonalidad. Me lo están diciendo, ¿verdad?, con mucha energía, está diciendo otra cosa. Ay, me lo está diciendo muy tranquilo, ¿verdad? La tonalidad de la voz muchas veces revela cómo están las personas, ¿no? Esta persona se ve que se siente mal, ¿no?, porque su tono de voz, ¿verdad?, refleja cierto malestar, ¿no? O al revés, ¿no? Tenemos otro tono de voz. Esta está enojada, ¿verdad?, porque su tono de voz refleja el enojo, ¿no? O con su tono de voz me está pidiendo que ya haga algo, ¿verdad? Así como cuando una mamá le pide algo al hijo que no lo está haciendo, ¿verdad? El tono de voz lo revela, ¿verdad? Dice, ay, ya mi mamá ya me va a regañar porque ya se nota el tono. El tono de voz habla, ¿no? Y entonces ser una buena oveja, es decir, dejarme guiar por la voz de Dios, reconocer la voz de Dios, significa reconocer la tonalidad de la voz de Dios. Porque muchas veces decimos, hay que escuchar la voz de Dios, hay que escuchar lo que dice el Evangelio, y sí, a veces escuchamos las lecturas, pero no basta con escuchar la lectura. Tendremos que reflexionar, tendremos que interiorizar y pensar con qué tonalidad, cuál es el tono que está precisamente dándonos Dios. Y eso implica toda una vida espiritual, ¿no? ¿Con qué tonalidad? Incluso cuando uno pone bien atención a las lecturas, uno dice, ay, la lectura de hoy estuvo muy fuerte, ¿no? A lo mejor sí estuvo fuerte, pero no es tanto porque no todos a lo mejor lo oyeron fuerte, pero algunos lo oyen fuerte porque a lo mejor es una exigencia que Dios me está pidiendo, ¿no? Hoy la palabra de Dios estuvo muy bonita, ¿verdad? Muy reconfortante, con mucho ánimo, Es Dios que te está dando un tono de ánimo para que te sientas mejor. O a lo mejor venía triste y de repente escuché la lectura y digo, esta palabra me consoló, ¿verdad? Me dio una luz. Pues a lo mejor esa es una palabra, ¿verdad?, con el tono de consuelo. La palabra de Dios tiene tonos, así como nuestra voz tiene tonalidades, también la palabra de Dios tiene tonos. Y a veces, bueno, si estamos distraídos y no escuchamos nada, pues no vamos a descubrir ningún tono, ni siquiera sabemos de qué habla la lectura. Pero si ponemos atención, descubriremos las tonalidades de la palabra y descubriremos que eso. Yo creo que lo más importante sería cuando acaba la celebración de la misa decir, bueno, ¿y con qué tono escuché hoy la palabra de Dios? Hoy la escuché exigente, la escuché como que me daba ánimo, la escuché como que me daba consuelo, la escuché como que me daba paz. La palabra de Dios siempre tiene una tonalidad, ¿no? Y no todos la escuchan igual, porque la palabra de Dios es distinta para cada uno, ¿no? La escuchamos con tonos distintos nosotros. La vida espiritual consiste en cómo la escuché yo hoy, porque la tonalidad con la que la escuché es el mensaje que tiene para mí. Es el mensaje que me quiere dar a conocer al Señor. Es el mensaje con el que me quiere dar a conocer algo fundamental en mi vida. Por lo tanto, lo importante es con qué tono he escuchado yo la palabra el día de hoy. ¿Cuál es la tonalidad? ¿Verdad? ¿Cuál es lo que me da? Pero eso implica vida espiritual. Eso implica poner atención, ¿no? Yo les aseguro que dirán, no, si hoy la palabra me llenó, hoy la palabra me cuestionó, hoy la palabra me dejó inquieto, hoy la palabra me dejó con paz. Son los tonos de Dios. Pero para eso hay que escucharla.
distinguir su voz y descubrir los tonos con los que nos habla Dios. Y en tercer lugar, ¿verdad?, cuando se escucha la palabra de Dios, implica entonces otro elemento fundamental. La escucha de Dios implica una adhesión, es decir, una unión. Cuando yo escucho realmente la palabra o escucho a alguien, yo me adhiero a esa persona, ¿no? Generalmente yo me adhiero. ¿A qué me refiero con adherirme, no? Adherirme significa que yo estoy de acuerdo con ello, porque no es lo mismo oír que escuchar, ¿no? Oír, pues es así como los ruidos que escucho, ¿verdad?, y no le pongo atención. Escuchar es cuando yo pongo atención a algo, ¿no?, y voy entendiendo lo que me van diciendo, ¿no? Voy entendiendo lo que me van dando a conocer, ¿no? Eso es escuchar. Y entonces escuchar significa una adhesión, un convencimiento a lo que estoy escuchando, ¿no? Porque a veces solamente oímos y decimos, por ejemplo, leemos el Evangelio y ¿qué dicen algunas personas? Ese ya me lo sé. Está oyendo el Evangelio, no lo está escuchando porque no se está adhiriendo a él. Cuando Jesús dice, mis ovejas escuchan mi voz, ¿qué quiere decir? Mis ovejas se están adhiriendo, están de acuerdo a mi mensaje, están de acuerdo con lo que yo les digo y se van a empezar a esforzar por vivir ese mensaje y están de acuerdo por ir viviendo, por ir esforzándose por llevar a cabo ese mensaje, ¿no? Eso es lo fundamental, ¿no? Eso es lo primordial, ¿no? Eso es lo central en la vida, ¿no? Por lo tanto, mis hermanos, quiere decir que entonces el texto de hoy nos está invitando precisamente a vivir esa experiencia, ¿no? Esa adhesión que debemos de tener a la palabra de Dios, ¿verdad? De convertir que la palabra de Dios, irme convenciendo de la palabra, ¿no? Y ahí es donde entra entonces el verdadero sentido de pertenecer a la comunidad de Jesús. La primera lectura decíamos, los judíos no quisieron escuchar la palabra, se cerraron. Pues ojalá que nosotros seamos realmente verdaderas ovejas del Señor, que sepamos distinguir su voz, de dónde viene la voz de Dios, que sepamos descubrir poco a poco esa tonalidad con la que Dios nos habla, para descubrir lo que Dios me va pidiendo, y que sobre todo vayamos adhiriéndonos, vayamos convenciéndonos de cómo la palabra de Dios me va dando algo en mi vida, me vaya convenciendo y le haga parte de mi vida, porque me voy uniendo, me voy relacionando profundamente con Él. Y entonces sí, como dice Jesús, mis ovejas escuchan, y pues realmente escuchemos la voz del Señor, escuchemos lo que Él nos dice y no dejemos que otras voces falsas nos engañen, nos lleven a lugares donde no está Dios, a lugares donde no está el amor, a lugares donde no está la unidad, sino al lugar donde está la presencia de Dios y descubramos la voluntad que Él nos va dando día con día. Que así sea. Así sea. Vamos a decir nuestra profesión de fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Ahora, hermanos, a Jesús resucitado, nuestro pastor y nuestro guía, dirijamos nuestras plegarias y digamos a cada petición: Jesús resucitado, escúchanos. Por toda la Iglesia, que vivamos con mucha alegría este tiempo en honor de Cristo resucitado, oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Por los catecúmenos que reciben el bautismo en este tiempo de Pascua, que crezcan cada día más en la fe y en la fidelidad cristiana, oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Por los jóvenes de nuestras comunidades cristianas, que sean muchos los que escuchen la llamada de Dios al ministerio ordenado o a la vida religiosa y respondan con generosidad, oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Por los gobernantes cristianos, que la fe en el Señor resucitado les impulse a trabajar por un mundo justo y fraterno, oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Por las mamás mexicanas, que sean buenas evangelizadoras y educadoras en la fe y en el amor a Dios y a nuestro prójimo, oremos. Jesús resucitado, escúchanos.
por nosotros, que el Espíritu de Jesús nos renueve con su fuerza transformadora. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Escucha, Señor, tú, buen pastor, las súplicas que te dirigimos y ayúdanos a escucharte con tu palabra de manera atenta y vigorosa, a fin de que vayamos descubriendo el mensaje que tienes para nosotros cada día. Te lo pedimos a ti que vives y reinas inmortal y glorioso por los siglos de los siglos. Tenga la bondad de tomar asiento. Oren, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, vivir siempre llenos de gratitud por estos misterios pascuales que celebramos, para que continuamente renovados por su acción se conviertan para nosotros en causa de eterna felicidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado. Porque destruida la antigua situación del pecado, se renueva todo lo que estaba caído, y en Cristo se restablece la integridad de nuestra vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. También los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad.
Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, a nuestro obispo Jorge y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección en la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a cantar.
Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras aguardamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestro pecado, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Como hijos de Dios, intercambien ahora un gesto de paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Para recibir la comunión, hermano, les recuerdo que es en la mano derecha, abajo de la izquierda, cubrebocas abajo, comulgamos y nos sacudimos ahí sobre la mesa, por favor.
Vamos a hacer la oración de comunión espiritual. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, como si ya te hubiese recibido. Me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Amén. Oremos. Buen pastor, vela con solicitud por tu rebaño y dígnate conducir a las ovejas que redimiste con la preciosa sangre de tu Hijo por las praderas eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, el próximo martes es 10 de mayo, Día de las Madres. Vamos a tener misa aquí en la Encarnación a las 8 de la mañana y a las 7 de la noche. Este martes 10 de mayo, misa 8 de la mañana y 7 de la noche. Y en San Marcos vamos a tener también la misa por las mamás a las 12 del día, para que puedan participar en alguna de estas celebraciones con motivo del Día de la Madre. También les recuerdo, como decíamos la semana pasada, que ya hicimos los arreglos ahí en la capilla de Guadalupe, ¿verdad? Y les recuerdo que siguen estando ahí las criptas por si alguien quiere comprar una de ellas. Que el Señor esté con ustedes. Que Dios misericordioso, que por la resurrección de su Hijo unigénito los ha redimido y hecho hijos suyos, los llene de alegría con su bendición. Amén. Que por Cristo Redentor, por quien ustedes recibieron el don de la libertad perpetua, les conceda también en su bondad tener parte en la herencia. Amén. Que ustedes, que por la fe han resucitado en el bautizo, merezcan por sus buenas obras alcanzar la patria celestial.
Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Amén. En la alegría de Cristo resucitado podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan todos un feliz domingo y una semana llena de la presencia de Dios. Así es.